Bien, hoy tenemos sobre la mesa varios textos que se meten de lleno en un capítulo bíblico que es denso, poético y francamente bastante duro. Sí, muy duro. El capítulo 12 del libro de Oseas. Nuestra misión es entender por qué este profeta, para confrontar a la nación de Israel, decide sacar del baúl de los recuerdos la historia de su gran patriarca, Jacob. Exacto. O sea, cómo una historia de siglos se convierte en una herramienta de crítica social, espiritual y muy, muy afilada. Y fíjate que lo fascinante es que no es una simple lección de historia tipo recuerden a sus ancestros. Oseas es mucho más astuto que eso. Ah, claro. Pone sobre la mesa dos versiones del mismo hombre, casi como dos fotografías. Por un lado está el Jacob joven, el suplantador, el estratega, el que se abre camino con ingenio, el que siempre se sale con la suya, ¿no? De allí cojeando, pero con una identidad nueva. Y la pregunta que le lanza es brutalmente simple. ¿A cuál de los dos Jacob se parecen ustedes ahora mismo? Es una pregunta potentísima para empezar. A ver, vamos a desempacar esto. El capítulo arranca con una imagen que te deja pensando. Efraín se apacienta de viento. Sí, suena muy poético. Pero, ¿qué significa en la práctica? Que están perdiendo el tiempo. Es mucho más que eso. Según las fuentes, es una crítica directa y feroz a su política exterior. ¿A sus alianzas? Exacto. Israel en ese momento estaba jugando a dos bandas, intentando hacer alianzas con los dos superpoderes de la época, Egipto y Asiria. Lo de siempre. El profeta lo describe como llevar aceite a Egipto, una imagen de comercio, de diplomacia. Pero la metáfora central, apacentarse de viento, significa que están intentando alimentarse de algo que no tiene sustancia. Claro, es inútil. No solo inútil, es peligroso. Están poniendo su seguridad en tratados que son tan fiables como el aire, en lugar de confiar en la única alianza que según Oseas importaba. Entiendo. Es como construir tu casa sobre una nube. Pero esa idea de algo vacío me imagino que no se queda solo en la política. Oseas lo conecta con algo más profundo, ¿cierto? Totalmente. Ese es el puente que construye. La política exterior vacía es solo un síntoma de una enfermedad interna. ¿Qué es? Una cultura del engaño. Oseas dice que Efraín está rodeado de mentira, y ahí es donde introduce a Jacob por primera vez, diciendo que han heredado sus peores rasgos. Los del Jacob suplantador. Justo. Pero no lo deja en algo abstracto. Lo lleva al lugar donde más duele y donde es más visible. La economía. Claro, porque ahí es donde la ética se pone a prueba todos los días. Y la descripción que hace es muy gráfica. Los llama mercader que tiene en su mano balanza falsa, ama oprimir. La palabra ama es clave. Sugiere que es una práctica deliberada, un sistema. Es sistémico. Es una descripción de la corrupción normalizada en el mercado. Pero aquí hay una capa de profundidad que se nos puede escapar en la traducción. A ver, uno de los textos que analizamos señala un juego de palabras en el hebreo original que es demoledor. La palabra que se traduce como mercader es Canaán. Espera, Canaán como Canaán. Literalmente, Canaán. Un momento. Les está diciendo que son cananeos, como los habitantes a los que se suponía que debían desplazar por su idolatría y sus prácticas corruptas. Exactamente. Es la máxima ironía. Oseas les está diciendo, se han convertido en aquello que juraron destruir. ¡Qué tremendo! Creen que son el pueblo elegido, pero en sus negocios, en cómo tratan al prójimo, se comportan como los cananeos. Es una de las críticas más mordaces que se podía hacer. Lo que me parece increíble, y las fuentes lo subrayan, es la psicología detrás de esto. Porque a pesar de esa corrupción, ellos se sentían justificados. Completamente. El texto lo cita diciendo, «Ciertamente yo me he enriquecido, ninguna iniquidad he hallado en mí». ¿Cómo es posible vivir en esa contradicción? Esa es la pregunta clave, y la respuesta, según el profeta, está en la primera parte de esa frase. «Ciertamente yo me he enriquecido». Su prosperidad era la prueba irrefutable de la bendición de Dios. Su lógica era, si somos ricos es porque Dios está con nosotros. Y si está con nosotros, entonces lo que hacemos no puede ser tan malo. Usaban su riqueza como un escudo moral. Como una justificación para no examinar el origen de esa riqueza. Es un autoengaño muy poderoso y, por cierto, muy moderno. Un debate que sigue increíblemente vigente. Entonces, es justo en ese momento de máxima arrogancia cuando Oseas saca el espejo de la historia de Jacob. Precisamente.
Cuando están en la cima de su autoengaño, les cambia el guión. Primero, les recuerda al Jacob que ellos sí conocen y admiran, el que en el vientre tomó por el calcañar a su hermano, el luchador, el estratega. Sí, se parecen a ese. Pero justo cuando podrían sentirse orgullosos, Oseas les presenta la segunda parte de la historia, la que han decidido olvidar. Y esa es la parte de la lucha con el ángel. Siempre me ha parecido una historia muy misteriosa. ¿Qué había ahí que era tan crucial para la audiencia de Oseas? Lo crucial es cómo prevaleció Jacob. Estamos acostumbrados a pensar que luchó y venció, como en un combate. Pero Oseas añade un detalle que lo cambia todo. ¿Y cuál es? Un detalle que no es tan explícito en el Génesis. Dice que Jacob lloró y le rogó. No fue un acto de fuerza. ¿Fue un acto de desesperación y rendición? Justo. Eso lo pone todo patas arriba. Su gran victoria no vino de su legendaria astucia, sino de su quebrantamiento. Prevaleció cuando se dio por vencido. Es una idea completamente contracultural, ¿no? Totalmente. Chocaba tanto entonces como choca hoy. Absolutamente. Es el momento en que el suplantador, el que siempre había intentado arrebatar la bendición, finalmente se quiebra y suplica por ella. Y ahí la recibe. Ahí es cuando recibe un nuevo nombre, Israel, y la bendición. Y Oseas hace algo brillante. Trae ese momento antiguo al presente. Dice que en Betel Dios habló con nosotros, no con Jacob. Exacto. El mensaje es inequívoco. El Dios que se encontró con su ancestro en su punto más bajo es el mismo que les está hablando ahora. Y espera la misma respuesta. Y espera el mismo tipo de respuesta. Imitando al Jacob equivocado, ¿cuál es la receta que les da Oseas? ¿Qué se supone que hagan? La receta está en el versículo 6, que es el corazón del capítulo. Tú, pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Es la aplicación práctica. Les está diciendo, dejen de imitar la astucia de Jacob y empiecen a imitar su conversión. La verdadera herencia que deben reclamar es el encuentro transformador. Y esas dos palabras, misericordia y juicio, suenan muy importantes. En el hebreo original tienen un peso especial. Un peso enorme. Son Esed y Mishpat. Esed es mucho más que misericordia. Es lealtad, es amor fiel. Y Mishpat es justicia social, rectitud en las relaciones. Al exigir esas dos cosas, ¿está atacando su religión? Directamente. Está lanzando un ataque contra la religión vacía que practicaba Israel. O sea, les está diciendo, no me interesan sus ceremonias si sus balanzas en el mercado son un fraude. Exacto. De hecho, lo dice explícitamente. Menciona lugares de culto importantes como Galaad y Gilgal y dice que su religiosidad es una farsa. Y la imagen que usa para describir sus altares es... Es devastadora. Los compara con montones de piedra en los surcos del campo. Eso es muy potente. No dice que son feos, sino que son un obstáculo. Como si un agricultor, en lugar de quitar las rocas para poder sembrar, se dedicara a pintarlas. Es la analogía perfecta. No solo no ayudan, sino que estorban porque les dan una falsa sensación de seguridad que les impide ver la verdadera enfermedad, la injusticia. Después de esta confrontación, parece que el tono cambia un poco. Dios les recuerda su origen, ¿verdad? Sí, es un cambio de táctica. Pasa de la confrontación a la apelación. Les dice, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Les recuerda el acto fundacional de su nación. No nacieron por su propio poder, sino por un acto de liberación. Su identidad no se basa en el mérito, sino en el rescate. Han olvidado quiénes son porque han olvidado de dónde vienen. Y ese olvido tiene una consecuencia muy concreta. La amenaza de hacerlos volver a morar en tiendas. Sí, y a primera vista podría sonar a una fiesta, pero Pero el contexto deja claro que esto no es una fiesta, para nada. Es un juicio profundamente irónico. Les está diciendo, ¿confían en sus casas lujosas? Les voy a quitar todo eso. Los devolveré a la precariedad del desierto, a la dependencia total. exacto. ¿Les va a quitar el viento del que se apacientan para que busquen el verdadero pan? Y lo peor es que no pueden decir que nadie les advirtió. El texto insiste mucho en eso. Sí, Dios les cierra esa puerta de escape. Dice, hablé a los profetas y aumenté las visiones, usé parábolas. Es como si dijera,
Use todos los canales de comunicación posibles. La responsabilidad de Israel es enorme, porque la revelación fue abundante. Su desobediencia no es por falta de información, sino por obstinación. El capítulo termina con un último contraste que me parece demoledor. Pone 2 historias de origen, una al lado de la otra. Así es el resumen de todo el argumento. Por un lado, la historia de Jacob huyendo a Aram, donde tuvo que servir por una mujer, Una historia de supervivencia, de ingenio humano, del esfuerzo y la astucia individual. y la contrapone con la historia de la nación entera. Exacto. La contrapone con cómo Dios sacó a Israel de Egipto, no por el esfuerzo de un hombre, sino por medio de un profeta, Moisés. Fue un acto de pura liberación divina. El punto final es, ¿en qué historia quieren fundar su identidad? ¿En la del hombre astuto que sobrevive o en la del pueblo que es liberado por gracia? Y como han elegido el modelo equivocado, el capítulo cierra con una sentencia durísima. Dice que Efraín ha provocado a Dios y que dejará sobre ellos su sangre. La paciencia divina, que ha sido tan larga, parece que llega a su fin. Es la conclusión inevitable. La deuda acumulada por la injusticia y el rechazo persistente a la corrección finalmente será cobrada. No es un castigo caprichoso, sino la consecuencia lógica de sus elecciones. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, Oseas 12 nos deja con una idea muy potente. Es peligrosísimo heredar los talentos de nuestros antepasados si no pasamos también por su momento de quiebre, por su transformación. Nos dice que la verdadera bendición, la que construye una identidad duradera, no se arrebata con ingenio, sino que se recibe con humildad. Y nos recuerda que una fe que no se traduce en justicia social, en una balanza justa, es para Dios como piedras que estorban en un campo. Literalmente. Pero quizás la idea más provocadora que nos dejan estas fuentes y que se desprende del capítulo es esa pregunta que trasciende por completo a la antigua Israel. Una pregunta que sigue resonando hoy. Totalmente. Es una pregunta sobre la identidad. ¿En qué versión de Jacob se convierte una persona, o incluso una sociedad entera? En la que confía en su propia astucia para salir adelante, a menudo a costa de otros, acumulando riquezas que la ciegan. O en la que encuentra su verdadera fortaleza y su identidad más profunda al rendirse, al llorar y rogar y al aprender a depender de algo más grande que sí misma.